bendiga. Muy buenos días, Dios les bendiga. Amén. Ahora sí, les damos la bienvenida, tanto a ustedes como en la transmisión. Que Dios les bendiga, que hoy sea un día donde el Señor revele y nos dé lo que estamos necesitando, aquella respuesta tan anhelada. Amén. Bueno, igualmente, muy buenos días, Dios les bendiga. Igual a los que están en la transmisión. Hoy nos toca tener el privilegio de compartir esta palabra. Entonces, la mejor manera de iniciar es poner este tiempo en manos de Dios, para que quite el sustico, para que se vayan los nervios. Ella estaba, ahorita el hermano Stevenson me dio la mano y mi hermano, ¿por qué está tan frío? Está nervioso. Él no sabía que ayudar la palabra y le dije, sí, estoy nervioso. Pero bueno, de eso se trata, que dependamos es de Dios, para que Él sea el que se glorifique. Y vamos a orar, amén. Padre y buen Dios, venimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por la bendita presencia de tu Espíritu Santo, Señor, a presentarte nuestras vidas, a presentarte este tiempo, Señor, que tú ya tienes hecho, que lo has escogido. Ponemos nuestro espíritu, nuestra alma y aún nuestro cuerpo en tu presencia. Precioso Espíritu Santo, pedimos que sea tu presencia la que se glorifique tanto en nosotros como tus instrumentos en esta mañana, como en mis hermanos, Señor, quienes hemos venido a alimentarnos de tu palabra, mi Dios. Señor, que sea tu palabra en nuestros labios, Señor. Por favor, háblanos para que hoy salgamos muy edificados, Señor, y muy fortalecidos para seguir adelante, mi Dios. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, démosle un aplauso al Señor. No le va a cortar la inspiración a la hermana. Bueno, vamos a iniciar aquí con un videito que le va a dar como introducción a lo que Dios hoy nos va a hablar, porque nos agarró en medio de unas cosas que mi esposa y yo estamos viviendo. Nos agarró el Señor y dijo, tome para que lleve, vaya pues y testifiquen de lo que estamos viviendo. Listo, vamos a ver primero el video. La perseverancia. El coronel Sanders fue a más de 1000 lugares intentando vender su receta de pollo antes de encontrar a un comprador interesado. El hecho de que hoy podemos comprar Kentucky Fried Chicken da testimonio de su perseverancia. Thomas Edison lo intentó casi 10,000 veces antes de tener éxito en crear la bombilla eléctrica. Si se hubiese rendido, quizás no conoceríamos la luz eléctrica. Al plan de negocios original para lo que llegaría a ser Federal Express se le dio una calificación de fracaso en la prueba universitaria de Fred Smith. En los primeros años, sus empleados cambiarían sus cheques en tiendas de abarrotes en vez de bancos. Esto significó que tomaría más tiempo para que el cheque se hiciese efectivo, dándole más tiempo a FedEx para cubrir su planilla. Sylvester Stallone había sido rechazado 1000 veces por agentes y se había quedado con sus últimos $600 antes de toparse con una compañía que produjese Rocky. El resto es historia. Para realmente triunfar, se requiere un compromiso total con nuestra meta. Demasiada gente comete el error de abandonar justo antes de alcanzar el éxito. Sigamos adelante sin importar lo que pase. Si realmente creemos en lo que estamos haciendo, demos todo lo que tenemos y no nos rindamos. Vamos a triunfar. No existe tal cosa como el fracaso. Cada acción produce un resultado. Tal vez no sea el resultado que están buscando, pero de todas maneras, es un resultado. Si monitoreamos los resultados de nuestras acciones y seguimos corrigiendo lo que no funciona, eventualmente vamos a producir el resultado que estamos buscando. ¿Qué significa la perseverancia? La perseverancia es
firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Nadie llega a la meta con su primer intento, ni se perfecciona la vida con una simple rectificación. De la misma manera que nadie alcanza la altura deseada con un solo vuelo. Nadie camina por la vida sin haber pisado en falso muchas veces. Nadie recoge una cosecha sin trabajar duramente, sembrar la semilla y abonar la tierra. Nadie mira la vida sin acobardarse en algunas ocasiones, ni sube a un barco sin temerle a la tempestad, ni llega a puerto sin remar lo necesario. Nadie siente el amor sin probar sus lágrimas, ni recoge rosas sin sentir sus espinas. Nadie puede edificar evitando el martillo, ni se cultiva una amistad con Dios sin renunciar a uno mismo. Nadie llega a la otra orilla sin pasar a través del puente. Nadie llega a tener el alma brillante sin el diario pulido de Dios. Nadie puede juzgar sin conocer primero su propia debilidad. Nadie consigue su ideal sin haber pensado muchas veces que perseguía un imposible. Nadie conoce la oportunidad hasta que ésta pasa por su lado y la deja ir. Nadie llega hasta el pozo de Dios sin caminar y sufrir la sed del desierto. Si tienes claro el objetivo, si todavía conservas algo de fuerzas y de voluntad, si mantienes los ojos puestos en Dios y crees, obedeces y perseveras con fe, te aseguro que no dejarás de alcanzar tus sueños. El talento no puede. Nada es más común que hombres no exitosos con gran talento. La inteligencia no puede, la inteligencia no recompensada es casi un proverbio. La educación no puede, el mundo está lleno de gente educada, dada al abandono. Solo la perseverancia y la determinación pueden lograrlo con la ayuda de Dios. No nos rindamos antes de que ocurra el milagro. Hasta aquí el video, compártelo con tus amigos. Ok, sin mucha propaganda. Bueno, entonces, si nos dan aquí un poquito de luz, porfa. Nosotros cuando fuimos pues avisados de que Dios nos había escogido para compartir hoy el mensaje, empecé a recordar prédicas la prédica del 31. ¿Quién la recuerda? ¿Quién recuerda que nos hablaron el 31 de diciembre? Porque yo aquí vi cómo Dios viene en el asunto, porque después habló con los hermanos Alex y Joana, y ahora pone en nuestro corazón esta palabra, que enseguida vamos a ver el título, pero ya pues de antesala prácticamente lo dio el video que vimos. El 31 de diciembre el pastor nos habló de cómo hacíamos para que nos fuera bien. ¿Sí o no? Que de eso se trató. Y uno de los punticos ahí como para que volvamos a refrescar era lo principal: obedecer al Señor, obedecer a Dios, que fuéramos amigos de Dios. Y para ser amigos de Dios, ¿qué dice la palabra? Mi amigo es el que obedece mi palabra, dijo Jesús. Y después nos decía, vamos a invertir el orden, porque uno en la lógica, Señor, yo quiero hacer esto, Señor, yo quiero hacer aquello, ayúdame, y está bien, pero me gustó lo que el pastor nos transmitió ese día, y era, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? O sea, invertir la cuestión. Si recuerda más o menos que eso nos habló la palabra. Y hace 8 días nuestros hermanos hablaron de los sueños del 2024, donde Alex nos recordaba que es muy importante ponernos a cuentas con Dios. Y uno hay veces escucha y dice, oye, pero es que si nos hablan de eso. Mi hermano, es una tarea de todos los días. Es una tarea de todos los días revisarnos cómo estamos con el Señor. Eso es ponernos a cuentas con Dios. Y donde Joana nos decía que esas promesas, esos retos, los íbamos a caminar aferrados de la mano de Dios.
que íbamos a tener nuestros pies aquí en la tierra, porque hay una realidad de que las cosas no son fáciles, pero que nuestra mirada iba a estar puesta en el Señor. Amén. ¿Sí recuerdan eso? Entonces, hubo algo que me impactó mucho de lo que dijo Johanna, y fue Caleb. Todo lo que esperó Caleb a mí me hizo ir a un sinnúmero de situaciones que yo he pasado, junto con mi esposa hemos pasado, de conseguir cosas. Y vimos cómo ese hombre recibe una promesa de 40 años, que desde que yo escuché esa palabra me identifiqué mucho con Caleb, porque a esa edad fue que yo más o menos llegué a los caminos del Señor. Ya se dieron cuenta, como dice el pastor, de cuál es la edad mía. Más o menos a esa edad. Y él a los 85 años recibe esa promesa. Y decía: Señor, tremenda la perseverancia de este hombre. Y tuvo que mantenerse íntegro, intacto en su fe y en su caminar con Dios, para él recibir eso a los 45 años después. Y me puse y busqué, ¿y sabe a qué edad murió Caleb? Sí saben. De pronto mi hermana que habló más o menos de él, murió a los 100 años. O sea que pudo disfrutar 15 añitos, todo lo que el Señor le dio de esa promesa. Mire en el día de hoy cómo el Señor nos habla de estas, en estos 2 domingos anteriores, pero hoy nos dice cómo lo vamos a lograr. ¿Cómo lo vamos a lograr? Porque yo tengo un trabajo que es el taxi, y he venido, no es mío, y he venido intentando. Ya han sido, en la pandemia, antes de la pandemia hice el intento, no se dio, y fue la tristeza, pero no sabíamos por qué. Después vino la pandemia, entonces nos dimos cuenta de lo que nos estaba guardando el Señor. En estos días se me ha venido presentando una negociación con otro vehículo. Fui y hablé con el Señor y me dijo: necesito esto. Y yo le dije: no lo tengo, porque es la realidad. Recibimos esa palabra de cómo hacer las cosas bien, y uno revisa y oye, voy por buen camino, he venido perseverando, las he venido haciendo bien. Salimos con promesas para el 2024, y al día siguiente por la noche se nos presentó tremenda situación familiar, delicada, que la estamos viviendo. O sea, mi esposita las 2 primeras noches no pudo dormir. Yo me despertaba por ahí y la sentía. Y nos llaman a compartir esta palabra. Entonces yo digo: Señor, ¿cómo vamos a lograr todo esto si recibimos tu palabra estos 2 domingos, y cada que venimos a dar un paso encontramos un revés, encontramos un no, o aún se torna la situación más delicada? Porque cuando uno las finanzas y todas las cuestiones, digamos que las soporta más fácil, pero ya cuando toca lo familiar, toca ahí como con tus hijos, con tu mamá, se va haciendo muy delicado. Y en la oración el Señor me puso a mí de perseverar. Yo le dije a mi esposa: ore por esa palabra, y ella vino sintiendo de la confianza. Y ese es el título de hoy que Dios nos dio para este día: confiar y perseverar en Dios. Amén. Confiar y perseverar en Dios. ¿Y qué es perseverar? Perseverar es mantenerse constante en la prosecución de lo iniciado, es insistir, es persistir, es continuar. Me gustó mucho este sinónimo, es
perdurar, es permanecer. Permanecer. Y uno se va ahí a lo de en Caleb y uno mira cómo esos hombres y cómo cuando uno toma la palabra vuelve y lo levanta a uno. Y el Señor me llevaba a otro plan. En medio de vivir esta situación, el Señor me llevaba al verdadero plano que necesitamos. Pero entonces yo voy a dejar que mi esposa le dé con el primer puntico de confiar en Dios, poner la mirada en Él. Amén. 3 veces apagué el micrófono. Yo estoy como Jonales hace 8 días con Johanna. Bueno, de nuevo les doy la bienvenida. Yo quisiera recordar, porque en medio de que estaba preparando la palabra, recordaba que hace casi 9 años, no sé quiénes me conocen para ese tiempo, yo entré por esa puerta y recuerdo que estaba Rosy y estaba Marlene, estaban de Ujieres, estaban en el protocolo. Nosotros veníamos muy contentos porque por fin, después de llegar de Venezuela, habíamos encontrado nuestra casa, habíamos encontrado la MCI porque llevábamos un buen tiempo buscándola. Ese día llegamos tarde porque nos dio mucha dificultad con la dirección, pero entramos muy contentos. No sé si Marlene está acá, yo a Rosy no la vi, no sé si Rosy también, no sé si ellas recuerdan con cuántas personas entramos mi esposo y yo acá. Marlene. Casi la pego, pero casi buena la memoria, pega. no, pero buena memoria. Bueno, sí, tiene un poquito de mejor de memoria Marlene. Hace casi 9 años entramos por esta puerta, mi esposo y yo, junto con Daniel, Santiago y Marlon, con nuestros 3 hijos. Luego, a los 8 años aproximadamente, entrábamos solamente mi esposo y yo, Santiago y Marlon. Hace 6 años comenzamos a entrar mi esposo y yo y Marlon. Y hace 5 años para acá venimos entrando solo mi esposo y yo. ¿Sí? Pero la felicidad no se ha ido. Pero el gozo no termina. ¿Por qué? Porque tenemos una promesa. Porque la promesa que el Señor nos dio fue: tú y tu casa serviremos al Señor. Y en esa promesa está Daniel, Santiago y Marlon. Por eso cuando estábamos orando mi esposo y yo, cada uno buscando ese complemento, porque no sé si de pronto a Jonales y a Johanna les dio un poco de dificultad enlazar la palabra, porque te dicen compartan la palabra, pero llegar como a ser unánimes y que coincidan no es tan fácil. Primero el Señor me hablaba de algo y yo sentí que mi esposo como que, y yo, ay bendito, me va a tocar seguir orando. Luego, pero ¿saben por qué? Porque el Señor nos quería ¿qué? Juntos, porque estoy helada todavía, ¿cierto? Sí. Porque nos llamaron juntos a dar la palabra, no me llamaron a mí sola, me llamaron con Él. Y fue necesario entrar juntos en oración. Cuando entramos juntos en oración, ahí fue cuando el Señor, a Él le da la palabra del perseverar, y yo le remato y le digo, a mí me está hablando de la confianza. Son juntas esas 2 palabras, esos 2 estados, esas 2 actitudes, cualidades, vienen muy de la mano. Amén. Porque quería entrar con el tema de mis hijos, porque ha venido la confianza. Yo no he menguado en mi confianza, yo no he dejado de perseverar y mi esposo tampoco.
Ustedes son testigos que durante todos estos años, los lunes en la intercesión, ese es uno de nuestros clamores. Y muchos dirán, ay, sí, ya sabemos que va a decir que Daniel, que Santiago y que Marlon, que vuelvan a los caminos del Señor y que ta. Quizás para muchos puede sonar repetitivo, pero para nosotros no. Para nosotros es permanecer, es ser constantes, es estar reclamando esa promesa de parte de Dios. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Para qué tiempo? Ya han pasado muchos años. En nuestras fuerzas, sí. No tenía tos, pero ya ves que me va a dar. Sí. En mis fuerzas, quise hacerlo de alguna manera. Resulta que cuando mis hijos se comienzan a apartar, Daniel en ningún momento fue oidor de la palabra, pero nunca se quiso involucrar en el servir. Pero Santiago y Marlon sí. Santiago fue maestro de niños acá durante un tiempo. Marlon se podía decir que cada 8 días traía, él era un evangelista y traía a sus amigos y no los veía aquí con los futbolistas acá recibiendo palabra. Estuvieron en teatro mucho tiempo y tengo que reconocer que cuando ya veía ese enfriamiento en ellos, yo comencé a pedirle a Dios obras. Yo, Dios, dame obras de teatro, dame arte, o sea, me metí con el arte de lleno, más pensando en retenerlos, más pensando en darles hasta papeles protagónicos a ellos para que no se me fueran. Pero sin embargo, se fueron. ¿Por qué? Porque fue en mis y no en las de Dios. ¿Sí? Porque muchas veces nos cuesta mucho entender los tiempos de Dios. En Jeremías 17, del 7 al 8, dice la palabra: miren lo que dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. El 8, porfa. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Amén, tremenda palabra. Al principio dice que hay que confiar en ¿quién? En Jehová. Si confiamos en Él, seguimos ¿qué? Plantados. Seguimos confiados en lo que viene, en ese milagro. Pero resulta que humanamente, no sé si ustedes se identifican conmigo, que somos muy afanosos. ¿O solamente soy yo? Todo, ¿cierto? Díganle que sí, que cada rato llego a la casa y veo unas cosas. Y yo, pero ¿por qué no espero? Somos en muchas áreas. Yo me refería a la espiritual, pero mi esposo me está echando aquí al agua con lo material, porque yo soy muy inquieta en mi casa. Y él me dice, ¿por qué hizo esa fuerza? ¿Por qué no esperó a que yo llegara? No, yo muevo la cama, yo muevo esto, yo muevo lo otro. Bueno. Pero resulta que somos muy afanosos porque ¿quién quiere ver los milagros cumplidos? Todos, sí, ok. Entonces yo creo que ahí sí Dios nos debe perdonar. Pues, es que a ver, es que es tan sencillo como esto. El milagro con mi esposo, yo nunca lo visualicé, nunca. Yo nunca le rogué a Dios que cambiara a mi esposo. Yo nunca pedí ese milagro, porque Él me dejó de importar. Porque a mí la vida de mi esposo ya no me interesaba. Porque a mí la vida de mi esposo yo decía, bueno, hasta muerto está mejor, para que no cause tanto sufrimiento. Sí, eran palabras, eran pensamientos, era lo que yo vivía. Mucho cuidado que hay gente nueva, hombre, no sabe. Ah, no, pero espera. Resulta que ese no era el milagro que yo pedía. Yo pedía provisión, yo pedía plata para poder sostener a Daniel, a Santiago y a Marlon. Entonces yo dejé a mi esposo a un lado. Pero resulta que mientras yo decía, pues hasta lejos está mejor, o la otra palabra,
él estaba ya entregándole su vida a Dios. Ya él estaba en un encuentro con Dios. Ya él estaba clamándole a Dios, devuélveme mi hogar. El milagro se dio, fue muy palpable, mis ojos lo vieron y sin embargo yo no creía. Entonces, cuando el milagro viene de parte de Dios y te sorprende, muchas veces no creemos. Yo no tenía confianza en mi esposo, porque yo me quedé ¿qué? En el pasado. Yo me quedé en lo que viví con él en el pasado. O sea que yo no creía ¿qué? En los milagros. Yo decía, vamos a ver si recuerdan este refrán: loro viejo no aprende a hablar. Vinieron muchas personas a mí a decirme, Jenner cambió, dele una oportunidad. Jenner cambió, confíe en él. Y yo no, yo ni lo confío. Y si él cambió, qué tan bacano, pues que se case con una evangélica. Y a las personas que me decían, es un milagro, yo les decía, a mí no me interesa. A mí no me importa ese milagro. A mí ese milagro no me sirve, porque yo ya estaba en otras cosas. Pero resulta que llevamos 9 años clamando por un milagro en nuestros hijos. Y no ha sucedido, ¿cierto? El día martes me escribió mi pastora a darme un saludito, así de la nada. Me dijo, Ali, ¿cómo están las cosas? Y como eran los primeros días del año, yo así súper animada. Yo, mi pastora, qué bacanería, ese saludito me alegra mucho. No, mi pastora, con toda para este año. Vamos con toda como hogar, este año sí. Y ese mismo día por la noche, tremendo varillazo. Yo, Dios mío, ¿qué pasó? Y yo me imagino que muchos de ustedes dicen, Dios mío, ¿qué está pasando? Y eso muchas veces nos lleva a cambiar nuestra oración de manera incorrecta. Muchas veces nuestra oración entra como en un lamento. Nuestra oración entra como en un desánimo, como manifestándole a Dios, bueno, Dios, ya pues, ¿qué más se va a hacer? Y esa es una oración incorrecta, porque cuando oramos así, estamos dejando de confiar en ¿quién? ¿Quién es nuestra fortaleza? ¿Quién es el Dios de los milagros? En el tiempo nuestro no los vamos a ver, lo vamos a ver solo en el tiempo de Dios. Yo decía, Dios mío, no entiendo, o sea, ¿qué pasó acá? Si yo creí que este año yo por lo menos a uno de mis hijos lo iba a empezar a traer a tus pies de nuevo, a tu casa. Al menos uno, Diosito, al menos uno, porque del que recibimos el varillazo era el que yo tenía en mi mente que iba a empezar a venir, porque venía como con unos cambios y yo de qué bacano, viene con cambio. Entonces cuando la persona muestra cambio, uno como que va aprovechando y como que lo va sobando, a ver si se lo puede ir trayendo, y el guarapazo lo recibimos fue de parte de él, que en el momento lo vemos como guarapazo, pero sabemos que Dios lo va a convertir en una bendición. Amén. Son cosas que duelen, son cosas que no entendemos. Primer punto, mera introducción, la de mi esposo y yo, pero mis puntos son cortos. Mi confianza me lleva a esperar, ¿sí? Entonces, en ese clamor que yo continuamente mi esposo y yo hacemos diario, no solamente los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, antes de acostarnos, es el mismo clamor. Dios, sabemos que tú vas a cumplir. Sabemos que Daniel, Santiago y Marlon, es más, hemos añadido otras personas a sus esposas, las que Dios les tenga, porque no sabemos si los noviazgos que tienen ahora sea la voluntad de Dios y sean las parejas que el Señor quiere que estén con ellos. Pero también oramos para que nuestra descendencia crezca, porque de verdad con todo nuestro corazón, si venimos gozosos y entramos gozosos por la casa del Señor, mi esposo y yo, pero si anhelamos entrar con ellos de nuevo
y con sus esposas y con unos nietos y con una descendencia grande. Amén. Entonces es muy difícil, no sé para ustedes si comparten lo mismo que yo, es muy difícil tener confianza cuando tenemos más preguntas que respuestas. Sí, porque a mí la palabra confianza no la busqué de manera universal, sino en lo espiritual, y mire lo que significa la palabra confianza. Confianza significa obedecer desde el principio sin saber el fin. Se las voy a repetir. Obedecer desde el principio sin saber el fin. Es inesperado, ¿cierto? No sabemos si ese clamor, si esa súplica va a surgir de la manera como nosotros queremos, porque en nuestro afán, en nuestro desespero, queremos cambiar todo el tiempo las cosas. Es difícil cuando pasas una situación dolorosa y la vas como que superando y viene otra. Nosotros iniciamos con nuestro hijo Daniel, él toma la decisión de casarse, se casa con nuestro apoyo y contentos porque quería hacer las cosas bien, pero no lo hizo por él, sino que lo hizo por darnos gusto a nosotros, porque necesitaba obviamente estar en nuestra casa y sabía que somos radicales con el tema del pecado, y quizás esa parte los llevó a tomar la decisión de casarse, y a los 2 años tomó la decisión de separarse. Ya han pasado 3 años y no hemos podido entender y no sabemos la razón, porque nunca más quiso volver a hablar de eso. Eso a mí me trajo, mucho dolor, porque Steffi para mí es mi hija, la esposa de él se convirtió en mi hija, y ella es mi hija, actualmente es mi hija. Él ahorita tiene una nueva pareja, pero Steffi es mi hija. Y lloré, y yo vine acá porque había precisamente una vigilia ese día, y yo lloré, y yo recuerdo que me fui con mis ojos hinchados. Es más, no fui capaz de aguantar toda la vigilia, porque me podía más el estar como tan oprimida mi corazón que me fui. Cuando ya fuimos como superando esto, viene Santiago y nos dice: me voy de la casa. Hijo, uno se va en bendición. No, yo me voy porque nos agarró a los dos y nos dijo: no voy a hacer caso a lo que ustedes nos dicen acá. No me siento preparado para obedecer y seguir las normas espirituales de ustedes. Se fue de la casa. Otra vez, noches largas, noches de lágrimas, noches muy tremendas. Mi esposo también, no entendíamos, no comprendíamos, y se fue, tanto de la casa como ya lleva un tiempo alejadito de acá. Y luego viene Marlon y nos remata esta semana. Entonces, ¿dónde está puesta mi confianza? Hay dolor, claro, es que somos humanos, el Señor y a las mujeres nos hizo con una sensibilidad muy grande, donde vemos las cosas muy diferentes. Pero a mí sí Jeremías, si en el libro de Jeremías me dice que si yo confío en Dios, yo estaré plantada como el árbol. Así esté junto a las corrientes, que las corrientes, me imagino que aquí el Señor se lo mostraba a Jeremías como corrientes fuertes, que pueden tumbar cualquier cosa. ¿Cuántas corrientes arrastran una roca grande? Pero si mi fe y mi confianza está puesta en Él, nada me va a mover, nada moverá a mi esposo, y nada se va a oponer a que la promesa del Señor se cumpla. Daniel, Santiago y Marlon estarán acá. Amén. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Y vamos a ver qué sucede cuando no entendemos las cosas. Esto le sucedió a Jesús con sus discípulos. No sé si tienes por ahí, Cami, Mateo 16, del 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén
y sufrir muchas cosas a mano de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. El otro, porfa. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Es conchudo, porque así somos nosotros, somos conchudos. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Y finalizamos con el 23. Mire lo que le dice Jesús. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué tremenda reprensión le da Jesús aquí a Pedro. Y qué tremenda reprensión nos trae hoy el Señor a nosotros. No queremos vivir procesos. ¿Cierto que no? Porque duele, no nos gusta llorar, no nos gusta sufrir. No nos gusta pasar por las pruebas, porque nos gusta todo fácil. Para este tiempo, para mí, para Alina Gutiérrez, este ha sido el tiempo más doloroso mío. Porque lo empecé así súper chévere, con un esposo nuevo, renovado, amplio, toda la plata era para mí, para el hogar, cero desconfianza, yo ya no olía su billetera si olía droga, yo ya no tenía miedos, él no se me quedaba en la calle, yo nunca me volví a trasnochar por él. Entonces fueron muchos años, me propuso matrimonio, nos casamos, no, mejor dicho, una belleza, pues una bacanería por completo. Pero para este tiempo, hermanos, yo les puedo decir que es el tiempo más doloroso que yo estoy viviendo. Pero ¿sabe qué me enseñaba el Señor con esta reprensión que le hizo a Pedro? Que yo me voy a hacer a un lado y yo no me voy a oponer a los procesos que el Señor tiene para mi vida y para mi esposo. Porque son necesarios, era necesario que Jesús muriera, ¿para qué? ¿Para la salvación de quién? Nuestra. Es necesario mi proceso, mi dolor para este tiempo, para yo ver el milagro cumplido que es Daniel, Santiago, Marlon y su descendencia acá. Amén. Y lo vemos en Sara. Mire cómo muchas veces somos afanosas, desesperadas y dejamos de confiar en el Señor. Sara recibió promesa del Señor, ¿cierto? Génesis 17, del 15 al 16, porfa, Cami, y ya con este yo termino. Mire la promesa que le da el Señor a Sara y a Abraham. También le dijo Dios a Abraham: a Sarai, tu esposa, para ese tiempo todavía se llamaba así, no había cambiado su nombre, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. ¿A quién se lo iba a dar? A la mujer estéril, a la mujer de avanzada edad que ya no podía humanamente tener hijos. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Amén. Fue promesa. El Señor incumplió. El Señor le cumplió. ¿Cuándo? En su tiempo. Pero ¿qué hizo Sara? No creyó, tuvo una sonrisa y como que, ven, pero si Dios lo dice. Pero en medio de la espera, ¿qué sucedió con Sara? Fue por su sierva. ¿Quién tomó la decisión de dañar ese propósito o ese orden de Dios? Sara. Y cuando no somos sabios, arrastramos también a nuestro cónyuge. El Señor les había dicho: les voy a dar un hijo, pero Sara se adelantó porque se cansó ¿de qué? De esperar. Y cuando no esperamos es porque dejamos ¿qué? La confianza en Dios. Amén. Esto le sucedió a Sara. ¿Cuántas veces a nosotros nos puede suceder? ¿Cuántas veces lo hemos hecho a nuestra manera? ¿Cuántas veces hemos dejado de creer en el Señor y hasta hemos olvidado sus promesas? Pero hoy el Señor nos llama a confiar. ¿Cómo? Como les dije al principio el significado. ¿Cómo se los dije? ¿Quién lo recuerda?
Desde el principio, obedecer sin saber el fin. Pero nuestro fin en el Señor, ¿cuál es? En salvación, en bendición. El Señor a sus hijos les va a dar la victoria, nos va a dar la victoria. ¿Quiénes dicen amén? ¿Quiénes le damos un aplauso grande al Señor? Es que él es muy vivo, él habla mucho y ya me quiere callar a mí. Entonces hay unos tips para que continuemos confiados en el Señor, y es seguir creyendo en la promesa. Amén. Cultivar un corazón sano y en oración permanente. Profundicemos en las Escrituras, no solamente cuántas promesas hallamos en ella, y esto nos va a fortalecer y esto nos va a llenar de esperanza. Amén. Expresarle gratitud. Ayer tuvimos la oportunidad de confrontar de una manera más tranquilos no lo voy a llamar dificultad, lo voy a llamar bendición, porque yo sé que va a ser bendición, de enfrentarla y de darle gracias al Señor, porque el Señor le dio una palabra a mi esposo donde le dijo: ya va, ustedes no pueden estar confiando ni en el dinero ni en esto que están viviendo, ustedes tienen que confiar en mí y yo les daré la victoria. Amén. Listo. Mantener la esperanza y la expectativa de que Dios sí lo va a hacer. Y yo quiero que repitan conmigo, pongámonos en pie, no es que los vaya a despedir, que continuamos con mi esposito. Y vamos a repetir esto, y vamos a decirle: Dios, pero digámoselo así, o sea, vamos a decírselo a Él, no me lo digan a mí, es a Él. Si quiere, cierre sus ojos, si quiere, dirija su mirada, como nos decía Yohis hace 8 días, mi mirada al cielo, y yo le voy a decir: Dios, no entiendo, pero confío en ti. Dios, me duele mucho, pero yo descanso en ti. Dios, van muchos años, pero sé que lo harás. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Amén. Ella es muy viva, se fue así seguidito para decir: yo ya terminé. Y esa es la mía, no es la suya. Entonces seguimos con la perseverancia, y mire que vemos cosas que de situaciones familiares y aún económicas. Ahorita cuando Adriana estaba dando la palabra de las ofrendas, yo dije: Adriana está dando la introducción del tema, gloria a Dios, porque está el Dios en el asunto. Porque mire que ella hablaba de que empezó un diplomado y que todos coincidían en emprender, en hacer este año, en metérsela toda, y eso no está malo. Pero Dios, en medio de buscar en esta palabra y de estudiarla, me lleva a Mateo 6, versículos del 31 y 32, porque ahí es cuál es la situación, y que nosotros muchas veces, o la mayoría de las veces, me atrevo a decir, invertimos el orden para conseguir las cosas. Y ahí era donde Dios me llevaba, ¿cierto? ¿Por qué? Dice la palabra en Mateo 6:31, dice: así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. El 32, porque los paganos, en otra versión dice los incrédulos, porque los 6:32, ok, porque los gentiles buscan todas estas cosas, o sea, los incrédulos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
En otras versiones dice, porque esto quita la desatención, la concentración de lo que donde verdaderamente tenemos que poner la mirada. Mire que él ahí dice, no nos preocupemos por estas cosas. Y hay veces nosotros ponemos más la mirada en cómo vamos a solucionar que en lo que él nos dice. Invertimos el orden y por eso pasamos tanto trabajo. Por eso no nos salen las cosas como deberían salir. ¿Por qué? Yo les decía que venimos luchando por cosas que hemos querido, porque querer una estabilidad económica no es malo. Eso no es malo. Lo que Adriana dijo de los emprendimientos no lo es. Pero en el orden, poniendo la mirada en el Señor, si pasa el tiempo y no lo has recibido, no vamos a desmayar, no vamos a desfallecer. Que por eso hablamos del perseverar, porque entonces al invertir el orden, como decía mi esposa, no estamos confiando en Él. Dice, por favor, el versículo 33, Camilo, así está ahí, Camilito. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Entonces mire que ganamos por ambos lados, ¿cierto? Ahí ganamos por ambos lados, espiritualmente, y lo demás lo va a añadir el Señor. Amén. O sea, es que es sencillo, pero ¿sabe qué? En nuestra humanidad, como decía mi esposa, no nos gusta esperar. Hoy tenemos que dejar que el Señor ministre a nuestras vidas, que nos dé el valor, la firmeza para esperar en Él. Mi hermano, no nos adelantemos. Es que mi esposa y yo hemos pasado por cosas donde nos hemos adelantado en negocios. Y estuvimos hasta pagando una deuda por años, porque hasta el año pasado, imagínense. Y eso fue hace como 7, porque fue una quiebra tremenda. Ya le da risa, pero ¿por qué? Porque en nuestras fuerzas. Y hay veces, hermano, tenemos que poner ¿qué? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás Él lo va a ir añadiendo. Yo sé aquí de mucha gente que tiene talentos, de mucha gente que quiere emprender como nosotros lo queremos. A mí Él no, prácticamente que me dio el Señor con que estoy negociando el carro, porque mire, es algo bonito y ahí uno ve a Dios en el asunto. Me dijo, yo quiero que usted se quede con ese carro. Así me dijo. ¿Y sabe qué me dijo? Porque yo orando, el Señor me dijo que se lo dejara a usted. Pero yo necesito esta plática. Y yo le dije, pero yo no la tengo. ¿Qué me está diciendo el Señor? Espere, sigue tu proceso género. Es que yo, cuando mi esposa hablaba de esa hermosa vida que tenía, yo tuve mi carro, pero desaproveché las oportunidades. Ahora el Señor me está diciendo, es con perseverancia. ¿Cuántos años? No sé. Me está enseñando muchas cosas. Dice Segunda de Corintios, por favor, Cami, 4:18. Estas cosas las quiero, la economía la quiero, pero ¿sabe qué aprendí en esta semanita ahí? Pero no son mi prioridad. Eso no es mi prioridad.
Mi prioridad no es el taxi, ni mi prioridad va a ser una casa. Dice que las necesitamos y las queremos, sí. Ojo, le dije, eso no es malo. Y ahora Adriana, cuando estaba orando en las ofrendas, dijo: hay mucha gente que para este 2024 quiere casa y va a emprender en eso. Hágale, mi hermano, pero de la mano de Dios, como nos dijo Joáis hace 8 días, para que nos muestre cómo lo hacemos. Puesta la mirada en el reino de Dios y su justicia. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Entonces yo, en medio de vivir un proceso del taxi, de las cosas y esto, viene lo en mis hijos. Entonces el Señor me da esta palabra: el taxi, la casa y lo demás es pasajero. Usted y su esposa confían y perseveran, porque la salvación de sus hijos y de su familia es eterna. Usted no la está viendo ahora, porque no, es la realidad. Con lo que ellos están haciendo, humanamente, uno dice, no, pues se van a condenar, pero espiritualmente todos los días doblamos rodillas por ellos. Y ahí es donde los estamos viendo, mi hermano. Nuestra prioridad, para que no nos desanimemos, para que no veamos este caminar donde no conseguimos nada, eso es mentiras del diablo. Lo que usted y yo hemos logrado es más grande y es eterno, mi hermano, y por eso estamos aquí perseverando. Amén. Miren lo que vamos a seguir perseverando, porque ya vamos con el tiempo. Hebreos 12, versículo 1 y 2. Hebreos 12. Mire, si quiere, cuando estén en su casita, le hacen ese libro de Hebreos. Tremendo lo que habla del perseverar y de la fe. Es muy tremendo por todo lo que estaba viviendo, la iglesia de los hebreos. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que usted y nosotros dos tenemos por delante. Le traduzco: cuando dice lastre, es el peso. Y hay veces nosotros nos cargamos con unos pesos que no tienen nada que ver con lo espiritual. Hay veces nos cargamos con unas cosas, cogemos unos pesos que nos impiden desarrollarnos verdaderamente en el lugar correcto, para que sí venga la bendición. Más trabajo. Es que si me quedo hasta las 8 y me llevo el computador para la casa, ¿a qué horas vamos a orar? Es que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Quitémonos el peso y nos da otro más bueno. Que mi esposa ahora estaba toda juvenil y repitió 3 veces bacano. ¿Ah? Mentira, no. Muy chévere, mi amor. Muy bacano. Otro, mire lo principal, dice que nos quitemos, desechemos el pecado que nos estorba. Yo ya, gloria a Dios, he estado en unos lugares con gente que consume y de todo. Mire, mi hermano, yo lo he compartido. Es una cosa tan tremenda cuando Dios hace un milagro. Eso es de Él. A mí me dan hasta náuseas, o sea, de repudiar ya el olor de la droga. Pero me compadezco por el que está ahí, porque yo lo viví, lo sufrí. Hay veces no solamente lo que dejamos de hacer, que de pronto era lo más relevante, lo más tenaz en tu vida y que en un encuentro Dios lo quitó.
hay cositas que no las llamamos pecado, pero que lo son. Y eso nos impide correr la carrera. Porque hay muchas veces gente que no quiere servir y ni siquiera es porque, no es por la pereza, es porque sabe que aún hay cosas que tiene guardadas, que para servir a Dios tenemos que estar, como dijo Alex, a cuentas, ¿verdad, Alex? A cuentas con Él. Ahora cuando estábamos orando allá, mi esposa y yo, antes de venir, recordamos en diciembre cuando el pastor oró aquí por este lugar, para que los que nos subamos acá estemos delante de Dios aceptables. Y eso no quiere decir que ni mi esposa y yo somos perfectos y no fallamos, pero me quito el pecado cuando reconozco que fallé. No lo dejo, porque si no, eso me va a impedir, o me hubiese impedido, que yo estuviese aquí y que estoy por la misericordia de Dios. Amén. Porque en medio de lo que yo estaba viviendo, porque iba en el carro y como tengo manos libres, pues pude escuchar el audio del pastor. Y aquí delante de los ojos de Dios, como decían los profetas, tan cierto como que Dios vive, en medio de que se me chocolatearon mis ojos, le dije al Señor: Señor, qué misericordia tan grande que tú me escojas para llevar la palabra en medio de lo que estoy viviendo, porque no soy nada delante de Él, pero todos los días perseveramos para correr esta carrera y ser dignos de Él. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Vamos a ir avanzando acá. Hay alguien que nos ha enseñado mucho en esto, y es Jesús. Jesús tuvo que perseverar. Para Él no fue fácil. Juan 16:32. Y Jesús quedó solo. Lo traicionaron. Se dispersaron los discípulos, lo negaron, lo vendieron. Miren que la hora viene y ya está aquí, en el que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Uno dice: estoy solo en esto, me está llevando el berraco, porque así lo dice uno. Esto está muy difícil, pero Dios te dice hoy: tú no estás solo, el Padre está contigo. Si lo dijo Jesús, cuanto más nosotros no debemos de tenerlo en cuenta. Ni usted ni yo, que aceptamos a Jesucristo, estamos solos. El Padre está con nosotros. Amén. Gracias a Dios. Tremendo, porque no fue fácil lo de la cruz, pero el Señor perseveró. El Señor perseveró. Sencillo. Uno, hay veces en los procesos uno dice: Señor, ¿y cuál es tu voluntad entonces? ¿Cierto que uno dice eso o no? Primera de Timoteo 2:4. Es que si nosotros no resolvemos nuestras incógnitas y lo que vivimos con la palabra de Dios, nos quedamos en las mismas y el problema se agranda y uno parece que no encontrará salida. Pero cuando Dios le dice a uno las cosas en su palabra, dice ella misma que hasta nuestro pensamiento es transformado. Amén. Pues mire la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice: pues Él quiere que todos sean salvos y que todos lleguen a conocer la verdad. Ahí está. Y ese principio nos va a ayudar a nosotros a que perseveremos
y podamos ver sus promesas aquí y en la eternidad, porque para la gente del común todo termina aquí. Esto es muy real y yo no sé hasta cuándo me tenga el Señor aquí, pero que yo deje sembrado en mis hijos que el día de mañana nos podamos ver en la eternidad, si es que yo no los pueda ver aquí, que ojalá sí, porque le hemos pedido al Señor que nos dé muchos años, ¿cierto? Muchos años, pero lo más importante, pegados de Él. Amén. Conclusión. Hebreos 10, versículo 35 al 39. Mi esposa, yo hace una semana terminé de leer el libro de Jeremías y ella de pronto digamos que en el buen término de la palabra se contagió, y vio una película. Y para la conclusión, o sea, no podía dejar de lo que venían siendo mis devocionales, de compartirlo hoy. Y mire, encajó perfectamente. Pero vamos a leer Hebreos 10:35 como parte de esta conclusión. Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Vamos a dejarlo hasta ahí un momentico. ¿Será que? Recompensada. Mis hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel. Lo que económicamente Dios nos entregue, administrémoslo, porque es bueno. Pero el mensaje de hoy es que es más allá. No nos concentremos tanto en lo de acá, porque lo leímos ahora. Es pasajero. Esto es pasajero. Disfrutémoslo, sí. Compartamos, sí. Nosotros recibimos una bendición, ¿cierto? Ella ya recordó. Recibimos una bendición. Y mire que no todo es así tan tremendo. Ella vio recompensado un esfuerzo. Y la persona que nos dio esa bendición dijo: esto es de ustedes, y con esto ustedes van a llevar una ofrenda allá donde van a su congregación, y con esto otro van a hacer una labor social. Eso solo lo hace Dios. Eso solo lo hace el Señor. Esa mujer, yo no sé, usted no me besó ni nada, ni me dio gracias. Pero bueno, ahí se lo anoto. Porque estaba más contenta. Pero fue un esfuerzo de ella muy recompensado. Vendrá no solamente ese tipo de recompensas, sino también las recompensas allá con nuestro Padre Celestial. Amén. Versículo 36. Ustedes necesitan ¿qué? Lo dice la palabra. Y así ustedes, me incluyo yo. Hay veces viene desánimo. Hay veces usted y yo estamos cansaditos. Hay veces uno no ve las cosas y dice: no vale la pena. Se le ha cruzado por el pensamiento. A mí se me ha cruzado. Esto sí vale la pena. Pero ¿sabe qué? Yo no me veo en el mundo donde yo estaba. Yo me veo para lo que Dios un día me dijo, para que usted le diga a tanta gente que conmigo sí es posible salir de las drogas. Eso vuelve y me anima. Eso vuelve y me levanta. Porque tenemos que ir a Él para recuperarnos, para recuperar nuestras fuerzas. Va, solitos o hasta con otra persona. Viene el man consejo: si eso no vale la pena, no vaya por allá, vaya a hacer más carreras. Sí, así le dicen a uno. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Y la que leímos ahora: que todos seamos salvos y conozcamos la verdad. Amén.
Resulta que Jeremías tenía un siervo. Jeremías fue un profeta que pasó cosas tremendas, sufrió, vea, casi que desde que lo llamó el Señor, que tenía como 20 años, casi hasta lo último. Y tenía un siervo que mientras estaba en la cárcel, Jeremías le transcribía cuando Dios le habla, él le decía: vaya, llévele esto al rey, vaya él este mensaje al rey. Y ese siervo se llamaba Baruch. Jeremías 45, que esta es la conclusión del tema, como dice el pastor. Perdón. Jeremías 16. Sí. El 1. En resumen, el Señor le dice a Jeremías, vamos a dejarlo ahí, yo lo voy a adelantar para que ganemos tiempo. No te cases ni tengas hijos. Y se lo dice en medio del llamado. Jeremías no entendía, como decía mi esposa, él no entendía por qué Dios le daba esa palabra. Pero usted sabe por qué. Porque Dios iba a destruir a todo Israel y no iba a vivir nadie, ni niños, nadie. Entonces sí miramos cuando hay veces Dios nos dice a nosotros algo y a uno le duele, pero después descubre por qué. Descubre por qué el propósito. Oremos en esta mañana para que el Señor nos ayude a perseverar. Este siervo fue muy fiel y en una oportunidad Jeremías le dice: venga para acá. Le dice Jeremías a Baruch, le dice: venga para acá, porque Dios me dio un mensaje para ti. Tú te quejas, porque lo estoy recordando, te quejas que no has podido descansar, que muchos problemas, que esto y lo otro, y al fin vienes buscando riquezas para ti, pero nada de eso te va a dar el Señor. Que le está diciendo Jeremías a su siervo, que venía de parte de Dios: nada de eso te va a dar el Señor, porque todo lo que ves aquí en Israel va a ir para abajo. Pero el Señor te dice: te va a preservar la vida a donde quiera que vayas. ¿Qué más regalo que ese, mi hermano? Muchas veces creemos que vamos a servir al Señor porque vamos a recibir otras recompensas. Y el Señor le dice: sírveme, dedícate a mí, que te voy a preservar tu vida donde quiera que vayas. Amén, démosle un aplauso al Señor. Vamos a poner de pie, vamos a orar. Que mi esposa ya me quería quitar el apunte porque ya se llevó todo el tiempo y ya. Pastor, Hijo, si uno no le aprende al maestro. Quedamos despedidos. Vamos a orar. Ponemos la canción, Camilo, porfa. Vamos a ir escuchándola primero y dejando que sea el Espíritu Santo el que empiece a ministrar. Yo sé que muchos han pasado por muchas pruebas y que habían muchas expectativas y siguen vivas para este 2024, pero hoy Dios nos llama a perseverar, poner nuestra mirada en Él. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. Gracias, ¿Quién es el que puede ser